El poder que entregamos sin saber. Algún día comprenderás que tu paz no depende de nadie. Y ese día dolerá. Porque recordarás todas las veces que la regalaste por migajas de atención, por una disculpa que nunca llegó, o por un amor que te hizo sentir menos. Hay un momento en la vida, a veces brutal, a veces silencioso, en que te das cuenta de algo devastador. Has vivido siendo esclavo de lo externo. Sin darte cuenta, entregaste las llaves de tu mundo interior a todo y a todos. A una mirada, a una crítica, a un visto sin respuesta. A una traición que no viste venir. A una pérdida que te partió en dos. Has confundido afecto con aprobación, silencio con desprecio, éxito con valor. Y en medio de todo eso, te perdiste. Porque cada vez que alguien te ignoró, sentiste que valías menos. Cada vez que algo salió mal, creíste que tú eras el error. Y cada vez que te rechazaron, lo convertiste en un veredicto sobre tu existencia. Pero dime, ¿desde cuándo permitiste que tu alma dependiera de algo tan frágil? ¿Desde cuándo tu estado emocional se volvió el reflejo del clima social? ¿Desde cuándo empezaste a olvidar que tú ya eras suficiente incluso en silencio? Muchos no lo van a admitir, pero lo sienten. La angustia de ver cómo una crítica los tumba más que un golpe. El vacío que deja un te amo que ya no llega. El vértigo de no gustar, no encajar, no ser lo que el mundo espera. Nos han enseñado a tener miedo a estar solos, a no gustar, a no pertenecer. Nos han moldeado para ser agradables, para sonreír aunque se nos quiebre el alma. Para no incomodar, para pedir perdón por existir como realmente somos. Y en esa obediencia silenciosa, hemos olvidado la fuerza brutal que habita dentro. Este no es un mensaje bonito. No vengo a consolarte. Vengo a recordarte quién eras antes de que el mundo te rompiera. Vengo a que veas la prisión invisible en la que te has encerrado. La de depender emocionalmente de lo que no controlas. La de reaccionar como reflejo automático. La de esperar que otros te confirmen que vales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando que alguien te devuelva la paz que tú mismo regalaste? ¿Hasta cuándo vas a dejar que una palabra ajena te sacuda más que tu propio criterio? ¿Hasta cuándo vas a sufrir por cosas que ni siquiera están bajo tu poder? La verdad es dura. No eres libre. Y no porque te falten oportunidades, sino porque no has aprendido a gobernarte. Te gobierna tu miedo. Te gobierna tu necesidad de aprobación. Te gobiernan tus heridas no sanadas. Pero también hay una verdad más profunda que puede cambiarlo todo. Nadie, absolutamente nadie, puede quitarte tu paz interior si tú no se la entregas. El mundo puede gritar, pero tú decides si te conviertes en eco o en silencio. Este es el viaje. No hacia una vida perfecta, sino hacia un estado imperturbable donde las tormentas siguen llegando. Pero tú ya no eres el mismo. Porque esta vez, ya no corres. Ya no ruegas. Ya no te rompes por lo que no depende de ti. Esta vez, te quedas. Firme. Presente. Inquebrantable. Cuando nadie viene a salvarte. Aprendí a no esperar que me entiendan. A no suplicar que se queden. A no rogar por amor. Aprendí a ser yo, incluso cuando dolía. Llegará un día, quizá hoy, quizá cuando ya no puedas más, en que te sentirás vacío. No triste. No enojado. Vacío. Como si el mundo entero se hubiese alejado un paso. Y tú te quedarás ahí, de pie, mirando en silencio como todo lo que creías seguro se desmorona sin pedir permiso. Ese día vas a mirar al espejo y no sabrás quién eres. No porque hayas cambiado, sino porque por años fuiste una versión editada de ti mismo para agradar a los demás. Y cuando se vayan, cuando no contesten, cuando te fallen, sentirás que no queda nada. Pero no es que no quede nada. Es que por fin quedó lo que realmente importa, tú. Has vivido arrastrando cadenas invisibles. Círculo negro mediano, la necesidad de que te respondan el mensaje. Círculo negro mediano, la esperanza de que esa persona te pida perdón. Círculo negro mediano, el miedo a no gustar, a no ser suficiente, a ser olvidado. Y no lo dices.
porque sonríes, porque funcionas, porque cumples. Pero por dentro, estás cansado. Cansado de fingir que no te afecta. Cansado de bajar la voz para no incomodar. Cansado de esperar una validación que nunca llega. Duele. Claro que duele. Porque todo lo que diste lo diste de verdad. Porque lo que esperabas era humano. Pero la vida no negocia con expectativas. La vida no te debe nada. Y eso o te destruye, o te despierta. Hay un despertar brutal, que no viene con luz ni música ni señales mágicas. Viene cuando, en medio del abandono, del silencio, del rechazo, te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte. Ni tu pareja, ni tu madre, ni tu amigo, ni Dios disfrazado de coincidencia. Y ese es el momento más solo y más sagrado de tu vida. Porque ahí, cuando ya no hay manos extendidas, cuando los brazos del mundo se cierran, es cuando empiezas a abrazarte a ti mismo. Este no es un mensaje de superación barata. No vengo a decirte que todo va a estar bien. Vengo a decirte que tú vas a estar bien, pero solo si dejas de mendigar poder en lo externo. Tú no necesitas ser entendido por todos. Tú no necesitas ser amado por quien no sabe amar. Tú no necesitas que te aplaudan para saber que tu alma vale. Lo que necesitas es recordar quién carajos eres. El mundo es cruel con quienes no se conocen a sí mismos. Porque quien no se conoce, se deja moldear por todo. Hoy te hablo sin adornos. Si tu paz depende de alguien más, nunca serás libre. Puedes tener éxito y seguir siendo esclavo. Puedes tener pareja y seguir sintiéndote solo. Puedes tener seguidores y no tener identidad. Así que basta. Basta de vivir de rodillas ante lo externo. Basta de llorar por quienes ya se fueron. Basta de permitir que un mal día, una mala racha o una mala persona tengan el poder de definirte. La verdadera revolución comienza cuando decides que tu mundo interior no será campo de batalla de nadie más. No es ego. No es frialdad. Es soberanía espiritual. Desde aquí empieza el viaje hacia lo imperturbable. No serás invencible. Pero dejarás de ser vulnerable ante lo que no lo merece. Ya no te romperás por lo que no puedes controlar. Porque por fin has entendido esto. Todo lo externo puede cambiar, fallar, irse. Pero tú, si te eliges, puedes quedarte. Y eso, Manuel, eso ya nadie te lo puede quitar. El poder que entregamos sin saber. Hay un sufrimiento que no nace del dolor físico ni de la pérdida real, sino de algo más sutil, más insidioso, más invisible. El sufrimiento que proviene de haberle cedido el control de nuestra paz a todo lo que no podemos controlar. Vivimos en una época en la que parecer importa más que ser. Donde el ruido externo se ha convertido en el termómetro con el que medimos nuestro valor, nuestra dignidad, incluso nuestra capacidad de amar o ser amados. Sin darnos cuenta, hemos hecho un pacto inconsciente, renunciar a nuestra soberanía interior a cambio de migajas de validación, atención o aceptación. Pero la verdad es brutal, sufrimos porque hemos olvidado quién tiene el poder. Y lo hemos olvidado porque lo hemos entregado. Lo hemos puesto en manos del otro, de la mirada ajena, de la pantalla, del algoritmo, de un mensaje que no llegó, de un me gusta que no apareció. Nos hemos encadenado a expectativas sobre personas y circunstancias que no tienen la menor obligación de darnos nada. ¿Por qué sufrimos por lo externo? Porque fuimos educados en la idea de que el reconocimiento de los demás valida nuestra existencia. Que, si alguien te aplaude, entonces tu trabajo vale. Que, si alguien te ama, entonces tú eres digno de amor. Que, si te miran, entonces existes. Desde niños, nos han programado para creer que el espejo del otro es más real que nuestra propia mirada. Pero ese espejo es volátil, caprichoso, cambiante. Hoy te celebra, mañana te olvida. Hoy te desea, mañana te ignora. Y mientras tú construyes tu identidad sobre ese reflejo inestable, el mundo te convierte en su marioneta emocional. Sufres cuando no recibes respuesta, cuando no te incluyen, cuando te critican, cuando te traicionan. Pero no sufres por ellos, sufres por ti. Porque tú fuiste quien les dio el poder de hacerte daño.
Cada vez que adaptas tu comportamiento para no incomodar. Cada vez que callas tu verdad por miedo a perder a alguien. Cada vez que postergas lo que sientes para mantener la paz artificial de una relación hueca. Cada una de esas veces, te traicionas. Y cada traición interna deja una herida que no cierra, porque ni siquiera sabes que tú mismo fuiste quien la abrió. ¿Cómo condicionamos nuestra paz a lo que no controlamos? Es simple y devastador. Entregamos el control de nuestra estabilidad emocional a cosas que están fuera de nuestro dominio. A la respuesta de un mensaje. A la reacción de una persona. A la opinión de un extraño en Internet. A la forma en que nos miran, nos aceptan, nos ignoran. Queremos paz, pero la amarramos a condiciones imposibles. Queremos sentirnos valiosos, pero solo si alguien nos escoge. Queremos vivir en plenitud, pero solo si no perdemos nada ni a nadie en el camino. Esa es la esclavitud moderna, depender emocionalmente de lo que nunca podremos controlar. Vivimos comparándonos con cuerpos irreales, vidas editadas y relaciones fabricadas. Vivimos asfixiados por la necesidad de pertenecer, como si el exilio social fuera una forma de muerte simbólica. Nos aterra no ser deseados, no ser importantes, no ser recordados. Pero ¿cómo no vamos a sufrir si cada segundo de nuestra existencia está condicionado a una mirada ajena? Ejemplos hay miles. Una mujer despierta y lo primero que hace es revisar si su publicación tuvo interacciones. Un adolescente cae en la ansiedad por no encajar con los filtros de belleza impuestos por una aplicación. Un hombre se hunde en la autocrítica porque no fue ascendido y eso golpea su sentido de identidad. Un creador de contenido se obsesiona con las métricas, creyendo que su valor es equivalente a la cantidad de veces que fue compartido. Y tú también, en algún momento, te quebraste por un mensaje no respondido, por un silencio malinterpretado, por una traición que te hizo preguntarte si era suficiente. Pero la pregunta no es por qué te hirieron. La pregunta es, ¿por qué eso tenía tanto poder sobre ti? Y la respuesta es tan sencilla como incómoda. Porque tú se lo diste. Ese es el principio que puede redefinir tu existencia. Nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Eso no significa negar lo que duele. No se trata de hacerte piedra. Se trata de hacerte consciente. Porque una vez que lo ves, ya no puedes seguir viviendo igual. Ya no puedes culpar al otro por tus tormentas internas. Ya no puedes seguir permitiendo que el caos del mundo gobierne la paz de tu espíritu. Ya no puedes seguir diciendo me hizo daño sin preguntarte por qué le permití entrar tan adentro. Ser imperturbable no es ser insensible. Es ser inviolable. Es recuperar tu trono interior. Es dejar de reaccionar como reflejo condicionado y empezar a responder desde tu centro más lúcido. Esto no se trata de vivir sin dolor, sino de aprender a no hacer del dolor una identidad. No se trata de no amar, sino de amar desde la libertad, no desde la necesidad. No se trata de vivir aislado, sino de caminar con la certeza de que tu mundo interior no es campo de conquista de nadie. Porque solo entonces, cuando ya no eres esclavo de lo externo, puedes mirar al mundo a los ojos y decir: haz lo que quieras. Yo ya no me quiebro por ti. Esta es la semilla. Este es el principio. Este es el comienzo del regreso a ti. Porque cuando dejas de mendigar en lo externo, cuando dejas de condicionar tu paz al movimiento ajeno, cuando decides que tu alma no tiene precio ni permiso, entonces, por fin, eres libre. El núcleo inquebrantable del ser. Hay una parte de ti que nunca ha gritado. Una parte que no discute, que no reacciona, que no mendiga, que no pretende. Una parte de ti que no se quiebra aunque todo alrededor colapse. Ese es tu centro. El núcleo inquebrantable del ser. El lugar donde el ruido del mundo se disuelve y solo queda lo esencial, tú, desnudo de máscaras, libre de roles, despierto sin necesidad de explicación. Pero casi nadie lo habita. Casi nadie llega ahí. ¿Por qué? Porque estamos programados para vivir fuera de nosotros. Para vivir hacia afuera. Vivimos expuestos. Reaccionando a lo que sucede. Devolviendo golpes. Persiguiendo aprobación. Escondiéndonos detrás de un yo social que se adapta, se disfraza y se agota. Y así pasamos los años,
sobreviviendo desde la periferia, olvidando que la verdadera fuerza no está en cómo te ven, ni en cuánto logras, ni en quién te valida. La verdadera fuerza está en tu capacidad de no perderte cuando todo lo demás se derrumba. Y eso solo ocurre cuando aprendes a habitar tu centro. Ese espacio invisible, sagrado, eterno, que no depende de nada ni de nadie. ¿Pero qué es ese centro? ¿Dónde está? ¿Y por qué es tan fácil perderlo? El centro interior no es una idea romántica. No es un estado místico reservado a monjes en retiro. Es una dimensión viva dentro de ti. Es tu conciencia desnuda. Es ese espacio que observa todo sin ser arrastrado por nada. No juzga, no necesita tener la razón, no se defiende. Solo presencia. Solo testigo. Cuando te aferras a algo, no estás en tu centro. Cuando te justificas con furia, no estás en tu centro. Cuando tu estado emocional depende del comportamiento ajeno, no estás en tu centro. Cuando quieres tener el control absoluto de cada evento, persona y desenlace, te has ido de ti. Tu centro no busca ganar. No busca convencer. Tu centro solo quiere que regreses. Que te silencies. Que te escuches. Y ahí, en medio de ese abismo sin ruido, sin forma, sin historia, comienza lo real. La filosofía estoica lo sabía. Epicteto lo dijo sin rodeos. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El estoicismo no busca que niegues el mundo, sino que aprendas a vivir sin ser su rehén. La virtud, según ellos, es vivir conforme a la naturaleza. Pero no a la naturaleza de las circunstancias externas, sino a tu verdadera naturaleza interior. Y esa naturaleza es razón, voluntad, presencia. Lo único que puedes controlar es tu juicio, tu intención, tu respuesta. Todo lo demás es externo. Los estoicos no querían que te endurecieras. Querían que te enraizaras. El budismo va más allá de la forma. La mente, para el Buda, es como un mono borracho saltando de rama en rama. Y tú crees que eres ese mono. Pero no. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el que los observa. El silencio detrás de las palabras. La quietud detrás del caos. La atención pura, sin nombre. El budismo no te pide que te conviertas en algo, sino que dejes de identificarte con lo que no eres. Ni tu cuerpo. Ni tus emociones. Ni tus deseos. La iluminación no es magia. Es la radical desidentificación del ego. Cuando ya no necesitas nada para ser. Cuando eres sin adjetivos. Cuando habitas tu centro con la misma quietud con la que una montaña resiste la tormenta. La neurociencia moderna respalda esto. El cerebro tiene dos modos principales, el modo de narración y el modo de presencia. El primero es el que usamos todo el tiempo, el que crea historias, compara, anticipa, recuerda, se angustia, se justifica. El segundo, casi lo hemos olvidado. Es el modo de la hora. De la experiencia directa. Es el estado en que no piensas la vida, sino que la vives. Cuando entras en presencia plena, el cerebro deja de activarse como si todo fuera amenaza. La amígdala se calma. El sistema nervioso se regula. El cuerpo respira sin tensión. Es como si tu biología supiera que, por fin, has regresado a casa. Entonces, ¿cómo se cultiva ese testigo interno? No con esfuerzo. No con control. Sino con atención sin juicio. Cuando cierres los ojos, no busques silencio. No busques paz. Solo mira lo que hay. Sin modificar nada. Sin explicar nada. Solo observa lo que se mueve y date cuenta de que tú no eres eso. Eres quien lo ve. Haz este ejercicio. Siéntate. Respira. Deja que los pensamientos aparezcan. No los sigas. No luches. Solo observa. Una voz te dirá, esto no sirve. Otra te dirá, deberías estar haciendo algo útil. Otra te empujará al pasado o al futuro. Obsérvalas todas, y no te vayas con ninguna. Ese que observa, ese es tu centro. Esa conciencia inalterada,
Esa es tu verdadera identidad. No el rol. No el trauma. No la herida. No la máscara. Tú eres el fuego que no se apaga aunque lo cubran 1000 tormentas. Eres el ojo que no pestañea frente al caos. Eres el espíritu que no puede ser poseído por el miedo, la ira, la ansiedad. Cuando habitas ese centro, ya no necesitas protegerte. Porque ya nada te toca realmente. Lo externo puede doler, pero no te define. Lo interno puede moverse, pero tú ya no eres ese movimiento. Estás despierto. Estás vivo. Y por primera vez, estás en ti. Este es el principio de una transformación radical. No hacia un yo mejorado, sino hacia un yo verdadero. Un ser que ya no se esclaviza por la opinión ajena, por la incertidumbre del mundo o por los fantasmas del pasado. Un ser que ya no se vende a nadie ni se pierde por nada. Porque ha descubierto lo que ninguna red social, relación, título o tendencia puede dar. El gozo feroz de habitarse sin miedo. De pertenecer a uno mismo. De encontrar, en lo más profundo del pecho, una llama callada que arde sin depender del viento. Y cuando eso sucede, el mundo puede caer. Pero tú no caes con él. Porque finalmente, has encontrado el lugar donde nadie puede alcanzarte. Tu centro. Tu núcleo. Tu libertad. Y desde ahí, desde ese lugar sin nombre, renace tu vida. El mito del control y la trampa de la reacción. Nos criaron con una mentira disfrazada de virtud. Una mentira envuelta en frases que suenan nobles, prácticas, civilizadas. Haz que las cosas sucedan, sé fuerte, no te dejes, no dependas de nadie, tienes que tener el control. El control. Esa palabra que usamos como si fuera sinónimo de poder, de madurez, de éxito. Pero lo que casi nadie se atreve a decir es que el control absoluto es una fantasía. Una fantasía dolorosa, destructiva, desgastante y profundamente humana. Vivimos intentando controlar lo incontrolable, las opiniones ajenas, los eventos inesperados, las emociones de otras personas, sus decisiones, sus silencios, sus reacciones, sus malentendidos. Queremos que nos entiendan siempre, que nos acepten siempre, que nos traten como creemos que merecemos. Y cuando no lo hacen, porque nunca lo harán del todo, nos rompemos. Nos sentimos traicionados, rechazados, anulados. Pero la traición más profunda no es la que viene de otro. Es la que nos hacemos a nosotros mismos cada vez que intentamos forzar al mundo a cumplir nuestras expectativas. Y cuando esa expectativa se rompe, porque siempre lo hará, aparece la furia, el resentimiento, el miedo, el vacío. La vida no va a adaptarse a tus reglas internas. La gente no va a actuar como tú esperas. Y el mundo no se va a detener para preguntarte si estás listo. Quien no ha comprendido esta verdad, está condenado a vivir en guerra con la realidad. Y toda guerra contra la realidad es una guerra perdida. ¿Cuál es el precio de esta ilusión de control? El precio es tu paz. El precio es tu capacidad de vivir en el presente. El precio es tu libertad interior. Porque mientras más intentas controlar lo que está fuera de ti, más dependes emocionalmente de ello. Y eso te convierte en rehén de lo incierto, en víctima de lo impredecible, en esclavo de la reacción. Queremos tener el control para no sufrir. Pero es el intento de control lo que nos hace sufrir. Las cosas que más te desgastan no son necesariamente las más difíciles. Son las que escapan a tu dominio y aún así no puedes soltar. Esa relación que se desmorona y te niegas a dejar ir. Esa conversación que nunca llega. Ese trabajo que no te valora, pero temes perder. Ese error que cometiste hace años y aún repites en tu cabeza como si el castigo mental fuera justicia. Controlar es intentar inmovilizar lo cambiante. Es pretender que el río deje de fluir porque tienes miedo de ahogarte. Y cada vez que lo haces, algo en ti muere, la espontaneidad, la confianza, la apertura, el coraje de vivir sin garantías. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Aceptamos todo como venga? No. La salida no es rendirse. La salida es distinguir lo que puedes gobernar y lo que no. La sabiduría no está en dominar el mundo, sino en dominar tu respuesta ante el mundo. Esa es la diferencia fundamental entre reacción y respuesta.
reaccionar es automático. Es reflejo. Es impulso. Reaccionas cuando alguien te hiere y le devuelves el golpe. Reaccionas cuando no te reconocen y buscas demostrar quién eres a gritos. Reaccionas cuando sientes miedo y decides huir sin mirar. Reaccionas cuando tu ego se siente amenazado y necesitas validación para respirar. Pero reaccionar es actuar desde la herida, desde el pasado, desde la emoción sin filtrar. Y cada vez que reaccionas, te alejas de tu centro. Te conviertes en el eco de lo que otros hacen. Responder, en cambio, es decidir desde la conciencia. Es tomarte un segundo. Respirar. Mirar. Sentir. Comprender. Y luego actuar desde un lugar más profundo. La respuesta no niega la emoción, pero no le entrega el volante. La respuesta no se precipita, no grita, no destruye. La respuesta honra tu verdad sin dejar que el dolor la convierta en arma. Responder es un acto revolucionario. Es declarar, sí, me dolió. Pero no por eso voy a dejar de ser quien elijo ser. Responder es tener el coraje de no dejarte arrastrar por el mundo, aunque el mundo te provoque a cada instante. Y aquí, en este cruce entre el mito del control y la trampa de la reacción, nace el verdadero poder interior. No el poder de dominar, sino el poder de mantenerte firme mientras todo tiembla. Permíteme contarte una historia. La historia de Joaquín. Joaquín tenía todo lo que socialmente se considera éxito, un negocio próspero, una familia hermosa, reconocimiento. Pero también tenía una necesidad adictiva de controlar cada detalle. Cada resultado. Cada conversación. Cada gesto. Su vida era una lista interminable de estrategias para evitar el caos. Hasta que llegó la tormenta. Una enfermedad fulminante lo dejó paralizado de medio cuerpo. Su empresa, sin su presencia, cayó en bancarrota. Su esposa, incapaz de sostener tanto peso, se fue. Sus hijos, confundidos, se alejaron emocionalmente. Y allí estaba Joaquín. Solo. Roto. Vacío. Un hombre que lo perdió todo. Pero no lo más importante. Porque en ese silencio brutal, en esa ausencia de todo lo conocido, ocurrió algo inesperado. Por primera vez, Joaquín dejó de intentar controlar. Y fue ahí, en ese abandono total, donde descubrió algo que nunca había sentido. Una paz sin razón, una presencia sin esfuerzo, una libertad que no dependía de su cuerpo, ni de su empresa, ni del amor de nadie. Desde esa experiencia, entendió que nunca había vivido. Solo había dirigido. Planificado. Reaccionado. Había sido un estratega de la existencia, pero nunca un habitante de sí mismo. Lo había perdido todo, sí. Pero en ese vacío, recuperó lo esencial, su poder de elegir cómo vivir lo que le tocaba vivir. Hoy Joaquín vive en una silla de ruedas, pero en su mirada hay algo que no se compra ni se enseña. Una serenidad feroz. Una presencia inquebrantable. Una libertad que se sostiene sin muletas. Porque finalmente entendió que la única libertad real es la interior. Y que todo lo demás es prestado. La lección de Joaquín no es glorificar la pérdida. Es mostrar que la vida comienza cuando dejamos de pelear con lo que no podemos cambiar. Cuando dejas de reaccionar por reflejo, y empiezas a responder desde tu verdad. Cuando sueltas la ilusión de controlar, y te entregas al acto más poderoso que existe, elegir conscientemente tu actitud ante lo inevitable. Allí, justo allí, muere el esclavo y nace el ser humano libre. ¿Y tú, desde dónde estás viviendo? ¿Desde el reflejo condicionado del pasado? ¿Desde el miedo a perder? ¿Desde la obsesión por controlar lo que jamás obedecerá? ¿O acaso, estás listo para soltar la ilusión, mirar de frente lo que es, y responder con la única fuerza que nadie puede quitarte? La de tu alma despierta. La de tu centro firme. La de tu ser indomable. Porque solo entonces, sin necesidad de dominar el mundo, te conviertes en dueño de ti mismo. El arte del desapego consciente. Nos han dicho que amar es aferrarse. Nos han dicho que comprometerse es jamás soltar. Nos han enseñado a confundir el amor con la posesión, la entrega con la fusión, la conexión con la dependencia emocional.
Pero la verdad, esa verdad incómoda que pocos se atreven a mirar de frente, es que gran parte del sufrimiento humano proviene del apego, no del amor. Del miedo de perder lo que creemos que necesitamos para ser felices. Del error fundamental de condicionar nuestra plenitud a algo que, por naturaleza, es impermanente. Y aquí es donde comienza la verdadera revolución interior. Cuando entendemos que el desapego no es frialdad, no es indiferencia, no es desconexión emocional. Es exactamente lo contrario. Es una forma de amar sin destruirse. Es una forma de vivir sin depender. Es una forma de existir en libertad, sin condicionar nuestra identidad a lo que no podemos controlar. Desapegarse no es dejar de sentir. Es dejar de depender. Es dejar de atar nuestra paz, nuestra valía, nuestra presencia, a la permanencia de algo o alguien que, por naturaleza, puede cambiar, irse o morir. Vivimos atados a resultados, a relaciones, a imágenes idealizadas, al éxito como forma de valía personal. Y no es que esté mal desear, amar, crear, avanzar. El problema es cuando creemos que si eso desaparece, nosotros también desaparecemos. El apego no está en el vínculo, sino en el miedo a perderlo. Nos volvemos adictos al futuro, a la idea de cómo debería ser nuestra vida, a lo que deberíamos haber logrado ya, a cómo deberían tratarnos los demás, a quién debería quedarse. Y cada vez que la realidad no se ajusta a ese guión, sentimos que el suelo se deshace bajo nuestros pies. Pero no es la realidad lo que nos rompe. Es el apego al guión que habíamos escrito en secreto. Un guión que nunca prometió cumplirse. ¿Cómo se manifiesta el apego? Cuando no puedes dormir porque alguien no respondió. Cuando te miras al espejo esperando que ese cuerpo encaje en un estándar que tú no escribiste. Cuando te desesperas por no haber alcanzado un logro antes de los 30. Cuando vives una relación desde el miedo a perderla más que desde el deseo genuino de compartirte. Eso no es amor. Eso es miedo. Eso es carencia. Eso es esclavitud emocional vestida de romanticismo o ambición. Y mientras más te apegas, más sufres. Porque el apego exige garantías, exige control, exige permanencia. Y la vida, la verdadera vida, no garantiza nada. Todo cambia. Todo se transforma. Todo fluye. Aquel que no sabe desapegarse vive a la defensiva, en constante vigilancia, tratando de proteger lo que cree que es suyo, sin entender que nada lo es. Tu pareja no es tuya. Tu imagen no es fija. Tu éxito no es eterno. Tus vínculos no están garantizados. Tu cuerpo cambiará. Tus logros serán olvidados. Y todo lo que hoy parece estable puede caer sin previo aviso. Pero eso no es motivo de tristeza. Es motivo de despertar. El desapego no es negación, es claridad. Es mirar la impermanencia de todo con los ojos abiertos y no temblar. Es sostener a quien amas con ternura, sin cadenas. Es vivir intensamente sin necesidad de controlar lo que viene después. Es estar aquí, ahora, con todo lo que eres, sin depender de lo que no puedes poseer. Desapegarse es la forma más profunda de libertad espiritual. Porque ya no amas por necesidad, sino por elección. Ya no luchas por controlar, sino por comprender. Ya no reaccionas desde el miedo, sino que respondes desde la presencia. ¿Cómo practicar el desapego sin perder la conexión humana? Primero, deja de confundir vínculo con posesión. Puedes estar profundamente unido a alguien sin pretender que te pertenezca. El amor real no exige permanencia, exige verdad. Y muchas veces, la verdad es que alguien ya no puede quedarse, o ya no debe hacerlo. Saber dejar ir también es amar. Segundo, cuestiona tu narrativa interna. Cada vez que sientas ansiedad por perder algo, pregúntate: ¿realmente lo necesito, o me aferro por miedo a no saber quién soy sin eso? El desapego no elimina el deseo, pero libera del sufrimiento que genera el deseo mal dirigido. Tercero, habita el presente. Porque el apego vive en el futuro, en él y si se va, y si fracaso, y si no lo logro. El desapego, en cambio, vive aquí. En lo que hay. En lo que eres. En lo que sientes, sin añadirle condiciones.
Cuarto, cultiva tu relación contigo mismo. La mayoría de los apegos surgen de una falta. Creemos que algo afuera debe completarnos. Pero tú no estás incompleto. No necesitas a nadie para ser entero. Necesitas reencontrarte. Habitarte. Sostenerte. Y cuando lo haces, los vínculos ya no son una necesidad, sino una expansión de tu ser. Quinto, practica la entrega. No la rendición pasiva, sino la rendición activa. Aceptar que hay cosas que no puedes controlar. Que hay partidas que no puedes evitar. Que hay procesos que no puedes acelerar. Y, aún así, vivir con el corazón abierto. Con el alma viva. Con la mirada firme. El desapego consciente es un arte. Y como todo arte, se cultiva. Es la alquimia que convierte el dolor en sabiduría. El miedo en presencia. La pérdida en renacimiento. Porque cuando sueltas lo que no puedes retener, haces espacio para lo que verdaderamente importa. Tu verdad. Tu centro. Tu libertad. En una cultura que te enseña a poseer, acumular y proteger, el desapego es un acto de rebeldía existencial. Es mirar al mundo sin necesidad de poseerlo. Es mirar al otro sin necesitar que te confirme. Es vivir sin garantías, pero con el alma firme. Y cuando lo logras, el mundo ya no puede arrastrarte. Porque tú no estás atado. Porque tú no dependes. Porque tú eliges. Y esa elección, libre, consciente y viva, es el verdadero milagro de estar despierto. De estar aquí. De estar en paz. De estar en ti. Resiliencia estoica en la tormenta. Hay tormentas que no se anuncian. Llegan con la fuerza devastadora de lo imprevisto, arrasan tus certezas, tus planes, tus vínculos, tu estabilidad, tus máscaras. Y entonces, te enfrentas. No al mundo, sino a ti. Al núcleo desnudo de tu ser. A esa parte que no puede escapar, que no puede distraerse, que no puede mentirse más. Allí, en medio del caos, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿quién soy cuando todo se desmorona? La vida, en su crudeza más radical, te va a romper. Es inevitable. Y quien te diga lo contrario te está vendiendo un espejismo. Te va a romper con pérdidas, con enfermedades, con traiciones, con incertidumbre, con finales inesperados. La tragedia no es una excepción, es parte esencial de estar vivo. Pero no es la ruptura lo que define tu destino. Es tu capacidad de renacer sin convertirte en ceniza permanente. Tu capacidad de sostenerte sin endurecerte. De seguir vivo por dentro, incluso cuando lo externo ha colapsado. Eso es resiliencia. Y no cualquier resiliencia. Es resiliencia estoica. Una fuerza que no se grita. Un poder que no se exhibe. Una dignidad silenciosa que elige no victimizarse. Un alma que sabe arder, sin consumirse. ¿Cómo ser firme sin volverse rígido? Ser firme no es encerrarte. No es endurecerte como una roca que no siente. Eso es lo que hacen los que temen volver a sufrir, se blindan, se congelan, se desconectan. Pero esa no es firmeza. Eso es parálisis emocional. La firmeza real es como la del bambú, se dobla con el viento, pero no se rompe. Es flexible sin perder el eje. Es vulnerable sin perder el temple. Es una fuerza que se adapta, pero no se disuelve. Es presencia que arde sin necesidad de rugir. Firmeza es llorar, pero sin convertirte en víctima. Es sentir rabia, pero sin destruir. Es temblar, pero sin ceder el alma. La rigidez nace del miedo. La firmeza nace de la conciencia. Los sabios no evitan el dolor, pero no se esclavizan a él. El sabio estoico no busca una vida sin sufrimiento. Porque sabe que eso sería negar la condición humana. Lo que el sabio cultiva es la libertad interior de no volverse esclavo del dolor. De no construir su identidad sobre la herida. De no convertir cada golpe en una excusa para endurecer el corazón. Epicteto, nacido esclavo y mutilado de niño, fue uno de los filósofos más libres de la historia. ¿Por qué? Porque entendió que lo externo puede herirte,
pero no puede arrebatarte el alma, a menos que tú se la entregues. Marco Aurelio, emperador del mundo más poderoso de su tiempo, perdió hijos, amigos, batallas. Vivió en guerra, en pestes, en conspiraciones. Y sin embargo escribió: la verdadera libertad es no dejar que el alma se esclavice por lo que escapa a nuestro dominio. Dolor no es igual a sufrimiento crónico. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento prolongado muchas veces es una elección inconsciente. Elegimos recrear la herida, revivir la pérdida, arrastrar la culpa, alimentar la rabia. El sabio no niega la oscuridad, pero no construye su hogar allí. El sabio atraviesa la tormenta, sin entregarle el timón. Técnicas estoicas para cultivar esa resiliencia en la vida real. 1. Journaling estoico, escribir para ordenar el alma. No es escribir por escribir. Es escribir para mirar con claridad. Es sentarte cada noche o cada mañana y preguntarte: ¿qué controlé hoy y qué no? ¿Cómo reaccioné a lo que no pude controlar? ¿Desde dónde actué? ¿Desde mi centro o desde mi miedo? ¿Qué pensamiento repetí hoy que necesito cuestionar? El journaling estoico no busca dramatizar. Busca desmantelar. Porque muchas veces el caos no está en lo que vivimos, sino en cómo lo narramos internamente. Escribir te permite observarte. Y observarte sin juicio es el primer paso para reconquistarte. 2. Premeditatio malorum, la práctica radical de imaginar la pérdida. La mayoría de la gente vive atrapada en el deseo de que todo salga perfecto. Y cuando algo falla, colapsa. El estoico hace lo contrario. Se prepara mental y emocionalmente para los golpes de la vida. Los contempla. Los anticipa. Los visualiza. No para volverse pesimista, sino para volverse libre. Imagina perder tu trabajo, tu estatus, a alguien que amas, tu salud. Obsérvalo con atención. Siente la incomodidad. Mira lo que se activa en ti. Y luego pregúntate: ¿quién soy si esto se va? ¿Qué partes de mí se derrumban y cuáles permanecen? Este ejercicio no te endurece. Te limpia. Te desnuda de falsas seguridades. Y cuando lo real viene, porque vendrá, no te toma por completo. Porque tú ya estuviste allí. Ya lo miraste. Ya sabes que puedes atravesarlo. 3. Visión desde el fin, el arte de vivir con perspectiva mortal. El estoico no olvida la muerte. No la teme, pero tampoco la ignora. Vive cada día con la certeza de que todo puede terminar. Y eso no lo paraliza. Lo activa. Cuando practicas la visión desde el fin, te preguntas: si hoy fuera mi último día, ¿esto realmente importa? Si muero mañana, ¿habré vivido como quien soy o como quien esperan que sea? ¿Te estoy usando mi tiempo con integridad o con miedo? Pensar en la muerte no es morboso. Es el recordatorio más puro de que estás vivo. Nada te vuelve más consciente de lo esencial que saber que todo lo demás es temporal. Resiliencia estoica no es sobrevivir, es transformarte en medio del incendio. No es fingir que no duele. Es no huir del dolor. Es no dramatizarlo, no negarlo, no esconderlo, sino usarlo como forja. Cada lágrima puede ser barro sagrado. Cada caída puede ser templo. Cada pérdida puede ser renacimiento, si eliges no arrastrarla como una cadena, sino elevarla como una semilla. El sabio estoico no necesita templos ni gurús. Necesita coraje, silencio interior y una voluntad férrea de no entregarse al caos. Y tú, aquí y ahora, puedes elegir. Puedes decidir que esta tormenta no será tu fin, sino tu despertar. Porque dentro de ti, incluso en tu hora más oscura, hay una llama que no necesita viento. Una fuerza que no necesita testigos. Una paz que no depende de nada externo. Esa llama es tu espíritu indomable. Y si eliges encenderla, la tormenta no podrá apagarte. Jamás. El silencio que lo cambia todo. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que el ruido se vuelve insoportable. No el ruido externo, no solo los gritos, los claxones, las notificaciones, las voces ajenas,
sino el ruido interno. La sobrecarga de pensamientos no elegidos, de juicios automáticos, de expectativas heredadas, de recuerdos deformados, de voces mentales que no callan ni cuando cierras los ojos. Ese zumbido constante que se disfraza de racionalidad, pero que no es más que miedo y ego compitiendo por tu atención. Ese ruido te mantiene inquieto, ansioso, disperso. Te empuja a hablar cuando no es necesario, a explicar lo que no tienes que justificar, a reaccionar cuando deberías estar mirando, a defenderte de enemigos imaginarios y atacar antes de ser atacado. Vivimos reactivos. Vivimos atrapados en un frenesí de respuestas que no nos pertenecen. Y lo más trágico, confundimos ese frenesí con vida. Pero hay un poder antiguo, casi olvidado, que puede transformarlo todo. Un poder que no necesita gritar para imponerse. Un poder que no te hace más visible ante los demás, pero sí infinitamente más presente ante ti. Ese poder es el silencio. No el silencio pasivo del que se resigna. No el silencio cobarde del que se calla por miedo. Sino el silencio consciente del que ha despertado. Ese silencio es una declaración radical. No voy a participar en el caos. No voy a permitir que el mundo me arrastre a su histeria. No voy a responder desde la herida. Voy a observar. Voy a sentir. Y desde allí voy a elegir. El silencio es la trinchera del alma lúcida. Es el espacio donde se desmantelan las mentiras que te contaste por años. Es el umbral entre el impulso y la sabiduría. Es la pausa que impide que repitas los patrones de quienes te hicieron daño. El silencio es más que ausencia de ruido. Es presencia pura. Es el instante en el que recuperas el dominio de ti mismo. Donde dejas de ser marioneta de tus emociones y comienzas a ser arquitecto de tu conciencia. Porque solo en el silencio puedes ver con claridad. Y ver con claridad es un acto revolucionario. El silencio como arma interior. En un mundo que premia la velocidad, responder rápido se ha vuelto sinónimo de inteligencia. Pero muchas respuestas rápidas no son sabias, ni necesarias, ni reales. Son solo reacciones condicionadas. Reflejos de tu pasado emocional. Automatismos que repites sin conciencia. El silencio rompe ese ciclo. Te da tiempo para ver qué parte de ti quiere responder. ¿Es tu miedo? ¿Tu orgullo? ¿Tu herida de abandono? ¿Tu necesidad de demostrar algo? A veces, la respuesta más poderosa es no responder. Es respirar. Esperar. Dejar que la emoción baje su volumen. Y cuando el ego te grita que hables, tú te quedas firme en el vacío. Porque en ese vacío empieza el verdadero poder. En ese vacío, el otro ya no te controla. En ese vacío, tú recuperas la soberanía de tu ser. El que sabe callar cuando más quiere hablar, está construyendo una fortaleza interior que el mundo no puede derrumbar. Y no se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de sostenerlo con dignidad. De no escupir tu dolor sobre otros solo porque tú no sabes contenerlo. De no hacer del otro tu basurero emocional. Hablar desde la herida puede sentirse liberador. Pero a menudo es otra forma de perderte. Aprender a no responder, a observar primero. Tu reacción inmediata nunca es la más profunda. Es la más condicionada. Es la que lleva el sello de tu historia no resuelta. Es tu niño herido tomando el volante en medio de una tormenta. Aprender a no responder es aprender a mirar. A mirar sin juicio. A mirar sin necesidad de clasificar todo como bueno o malo. A mirar como un guerrero que estudia el campo antes de moverse. Observa antes de intervenir. Siente antes de decidir. Escucha antes de hablar. Cuestiona tu pensamiento antes de defenderlo con uñas y dientes. Porque gran parte del conflicto humano nace de respuestas automáticas, que nunca fueron meditadas. Que nacieron del miedo, de la inseguridad, de la necesidad de tener razón. Y lo que no se cuestiona, te esclaviza. El silencio te vuelve estratega en vez de esclavo. La contemplación como proceso de reprogramación mental. Detrás del silencio viene algo más profundo, la contemplación. Contemplar no es solo mirar. Es mirar sin querer cambiar nada. Es entregarse a la experiencia tal como es,
sin filtros, sin resistencias, sin manipulaciones. Y allí sucede algo inmenso. La mente se reprograma. No por imposición, sino por comprensión. Porque cuando observas un pensamiento con atención, sin pelear con él, sin identificarte con él, ese pensamiento pierde su poder. Descubres que no eres lo que piensas. No eres lo que sientes. No eres lo que otros dicen de ti. Eres la conciencia que observa todo eso. Eres el espacio donde todo eso ocurre, pero no te define. Y cuando te das cuenta de eso, todo cambia. Ya no necesitas defenderte de cada crítica. Ya no necesitas ganar cada discusión. Ya no necesitas responder con furia cuando sientes que no te entienden. Porque tú ya no estás atrapado en esa narrativa. La contemplación crea un espacio interno. Y ese espacio es libertad. La libertad de no ser reactivo. La libertad de no depender. La libertad de mirar tu oscuridad sin huir. La libertad de sostener tu grandeza en silencio. El silencio es un acto de poder. Sí, poder. Pero no del tipo que domina al otro. Sino el poder que no necesita imponerse. El poder que no responde al grito, sino a la verdad. El poder que no necesita tener razón para tener paz. El silencio es incómodo para los débiles. Porque el débil necesita ruido para sentirse vivo. Necesita ser escuchado constantemente para sentirse válido. Necesita ser afirmado, justificado, validado. Pero el fuerte habita el silencio como un templo. No porque no tenga voz, sino porque sabe cuándo hablar y cuándo no. Transformación radical desde la pausa. Toda transformación profunda comienza en un instante de pausa. En ese segundo en que te detienes antes de explotar. Antes de caer en la repetición. Antes de dejarte arrastrar por lo de siempre. Esa pausa es sagrada. Es allí donde el pasado pierde fuerza. Es allí donde el ego se desinfla. Es allí donde el alma se vuelve audible. Porque cuando todo grita afuera, el silencio adentro es resistencia. Cuando todo te exige que reacciones, el silencio adentro es revolución. Cuando todo quiere moldearte, el silencio adentro es identidad. Y tú puedes invocarlo. Aquí. Ahora. Sin técnica compleja. Solo reconociendo que tu poder no está en responder al mundo, sino en dejar de obedecerlo. Porque cuando aprendes a estar en silencio, cuando eliges no responder, cuando cultivas la pausa antes de cada decisión, no te vuelves menos humano. Te vuelves más consciente, más libre, más tú. Y en ese silencio que todo lo abraza, que todo lo limpia, que todo lo ordena, descubres lo más grande, que nunca estuviste perdido. Solo habías estado distraído. Convertirte en el dueño de tu mundo interior. El camino hacia la libertad auténtica no pasa por afuera. No se conquista con armas ni con posesiones. No se mide en la aprobación de otros ni en títulos ni en poder visible. La verdadera revolución ocurre adentro, en ese terreno invisible que pocos se atreven a habitar. Tu mundo interior. Y ese mundo, que alguna vez fue un campo minado de miedos, heridas, obsesiones y cadenas invisibles. Hoy comienza a ser tu refugio. Un refugio que no es escapatoria ni aislamiento, sino fortaleza radical. Un refugio que no busca protección porque se ha convertido en el protector. Ya no necesitas muros para esconderte. Ya no necesitas máscaras para disimular tus fragilidades. Ya no necesitas huir del caos porque dentro de ti has construido un imperio impenetrable. El imperio de tu presencia consciente. Ser dueño de tu mundo interior es ser el arquitecto de tu realidad emocional y mental. No el esclavo de la tormenta, ni el prisionero de los ecos del pasado. No la víctima que se lamenta por lo que no puede controlar. Sino el creador que decide qué espacio ocupar, qué pensamientos nutrir, qué emociones expresar. Este es un acto de poder supremo. Porque vivir en tu centro requiere despojarte de la necesidad de control externo. Pero a la vez, asumir la total responsabilidad por lo que sucede dentro de ti. No se trata de anestesiarte, ni de esconder tus emociones.
Se trata de transformar la relación que tienes con ellas. De comprender que eres mucho más que tus pensamientos y emociones. Que no eres la tormenta ni el caos, sino el cielo que los observa. Ya no eres reactivo, eres creativo. Cuando vives dominado por las reacciones, la vida se convierte en una cadena perpetua de caos. Cada palabra que te lastima, cada evento que te sorprende, cada fracaso que te golpea activa la misma respuesta automática. Ira, miedo, tristeza, desesperación. Es un ciclo repetitivo que no cesa porque tú le das permiso para seguir girando. Pero cuando tomas las riendas, cuando recuperas la soberanía, tu mente deja de ser un campo de batalla y se vuelve un taller. Ya no reaccionas simplemente a lo que sucede afuera. Comienzas a crear respuestas conscientes. A elegir cómo quieres interpretar, cómo quieres sentir, cómo quieres actuar. Es un salto cuántico en tu existencia. De la pasividad del reflejo al poder del diseño. De la reacción al arte. De la esclavitud a la libertad. Aquí no hay excusas, no hay justificaciones, no hay victimizaciones. Hay solo una afirmación profunda. Soy el creador de mi experiencia. Soy el autor de mi historia. Vivir desde el alma, no desde el ego. El ego es un tirano astuto y silencioso. Su voz es tan seductora como corrosiva. Promete seguridad, importancia, control. Pero solo ofrece prisión. Vivir desde el ego es estar constantemente en guerra. Con los demás, con tus miedos, con la realidad, contigo mismo. Es un estado de agotamiento crónico, de búsqueda desesperada de aprobación y validación externa, de lucha contra lo inevitable. En cambio, vivir desde el alma es un acto de entrega profunda y valiente. Es la conexión con ese núcleo inquebrantable que trasciende el tiempo, la historia, la narrativa personal. Es reconocer que eres parte de algo mucho más grande que tus problemas, tus éxitos, tus fracasos. Es encontrar en el silencio interior un hogar que nada ni nadie puede destruir. El alma no teme la pérdida, porque sabe que no puede perderse. El alma no se aferra, porque sabe que la vida es flujo y transformación. El alma no se mide, porque sabe que su valor es infinito y eterno. Cuando vives desde el alma, cada experiencia, por dolorosa que sea, se convierte en una oportunidad de expansión. Cada dificultad es un maestro disfrazado. Cada despedida, un renacer. Te has convertido en tu refugio. Esto no es un estado que se alcanza en un día ni en un libro. Es un proceso de vida que exige valentía para mirar al abismo y no caer, para sentir el dolor y no huir, para soltar el pasado sin rendirse. Pero cuando lo consigues, ya no buscas fuera lo que solo tú puedes darte. Ya no esperas que nadie te salve ni te complete. Porque entiendes que tu poder más grande es tu presencia consciente. Tu refugio más seguro es la calma inquebrantable dentro de ti. No necesitas defenderte del mundo porque el mundo ya no te puede herir. No necesitas agradar porque ya no buscas aprobación. No necesitas huir porque has hecho de tu ser la morada firme que sostiene la tormenta. La gran transformación radical. Convertirte en dueño de tu mundo interior es la transformación más radical que puede vivir un ser humano. Es la definitiva afirmación de la vida contra la oscuridad. Es la rebelión absoluta contra la esclavitud de las emociones desenfrenadas, las heridas no sanadas, las cadenas invisibles del miedo y la inseguridad. Es gritar en silencio que a pesar de todo, sigues aquí. Que a pesar de las pérdidas, las traiciones, los abandonos, las injusticias, no has dejado de ser quien realmente eres. Que no importa que te lance la vida, tú no vas a ceder tu poder. Esta es la madurez que pocos alcanzan. La sabiduría que no se compra ni se hereda. La fortaleza que nace del amor más profundo. El amor por ti mismo. Y aquí, en esta culminación, resuena la verdad que debe cerrar este viaje. No se trata de dominar al mundo, sino de que el mundo ya no te domine a ti. Porque la verdadera conquista es interna. Es vencer al tirano invisible que te habita. Es recuperar la soberanía de tu alma. Es vivir no como víctima ni como espectador, sino como creador consciente. Cuando eres dueño de tu mundo interior, nada externo tiene poder sobre ti. Ni la gloria ni la derrota. Ni la alegría ni el dolor. Ni el aplauso ni el silencio.
Solo tú. Tu presencia. Tu libertad. Tu ser indomable. Y esa es la última, la más profunda y la más salvaje forma de amor. El amor que te salva. El amor que te libera. El amor que te convierte en leyenda de tu propia existencia. Hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve un eco insoportable, donde el vacío no es ausencia, sino un peso denso que oprime el pecho y nubla la mirada. Esos instantes en los que te descubres desnudo, frente a ti mismo, sin máscaras ni escudos, y de repente el mundo parece caerse a pedazos alrededor, pero lo que más duele es el derrumbe dentro. Porque a veces no son las pérdidas externas las que nos destruyen, sino la traición silenciosa de habernos olvidado de quienes éramos antes de que el miedo nos anclara, antes de que el ruido del mundo nos confundiera, antes de que la sombra del dolor nos hiciera creer que no merecíamos algo mejor. Nos duele porque sabemos, en lo profundo, que hemos permitido que la tormenta nos arrebate la paz, que hemos entregado pedazos de nuestro ser buscando amor en ojos que nunca nos vieron, buscando aprobación en voces que nunca quisieron escucharnos, buscando sentido en caminos que no eran nuestros. Y esa es la verdad más cruel y liberadora. A veces el mayor abandono no viene de afuera, sino de dentro. Somos nosotros quienes nos hemos dejado caer, quienes hemos permitido que la tristeza se convierta en una cárcel invisible, que el miedo se convierta en nuestro carcelero más implacable. Pero también hay una llama que arde en medio de esa oscuridad, pequeña y tenue, casi imperceptible, pero poderosa porque es auténtica. Esa llama es el hilo que nos conecta con la verdad esencial, que no estamos rotos, que no somos defectos ni errores, sino seres que han sobrevivido, que han resistido tormentas que parecían imposibles. Y en esa resistencia está la semilla de la transformación. Porque llorar no es rendirse, sino reconocer que la herida existe. Porque sentir el dolor con todo el cuerpo es abrir la puerta para que la sanación comience a entrar, despacio, con paciencia infinita. Llorar no nos hace débiles, nos hace humanos. Nos recuerda que somos capaces de atravesar el abismo, que no hay caída tan profunda que anule la posibilidad de levantarse. Que cada lágrima es un acto de valentía, un testimonio silencioso de que, aunque todo parezca perdido, la vida sigue latiendo dentro de nosotros. Y en ese latido está la promesa de un nuevo amanecer, de un renacer que no depende del mundo exterior, sino de la fuerza que nace cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Cuando abrazamos el caos interno, cuando nos miramos con ternura y decimos, estoy aquí. Estoy conmigo. No estoy solo. Es entonces cuando entendemos que la verdadera libertad no está en cambiar lo que nos rodea, sino en recuperar la soberanía sobre nuestro propio ser. Que el poder más grande no es dominar a otros, sino dominar el miedo que nos paraliza. Que el amor más profundo no es buscarlo afuera, sino cultivarlo en el jardín secreto de nuestra alma. Y aunque la herida siga abierta, aunque el camino sea incierto, aunque el dolor regrese como olas impredecibles, sabemos que dentro de nosotros hay una fuerza que no se apaga, una luz que no se quiebra. Un fuego sagrado que es la esencia misma de la vida. Por eso, cuando sientas que el mundo te abandona, cuando creas que no puedes más, recuerda, no estás solo. Que, en cada respiro, en cada pausa, en cada silencio, hay un abrazo invisible que te sostiene. Que la oscuridad no es el final, sino el lugar donde empieza la más profunda transformación. Y que tú, con todas tus cicatrices, con toda tu historia, con toda tu humanidad, eres un milagro que merece ser vivido, un poema que merece ser leído, una historia que merece ser contada. Permítete llorar, permítete sentir, permítete renacer. Porque en esa entrega está la verdadera victoria, la de volver a ser tú, completo, libre y vivo. Hay una herida silenciosa que cargamos sin querer reconocerla. Esa herida que no se ve en la piel, ni se escucha en palabras, pero que quema el alma como un fuego invisible. Es la herida del abandono, no el abandono físico, sino el abandono interno, cuando nos miramos al espejo y no nos reconocemos, cuando buscamos afuera aquello que olvidamos darnos a nosotros mismos, cuando aprendimos a callar para ser aceptados y ahora el silencio pesa más que 1000 palabras. Nos duele porque esa herida nos habla de soledad, una soledad que no es estar sin compañía, sino sentirse invisible en medio del ruido, sentir que no pertenecemos ni siquiera a nuestro propio cuerpo. Que la persona que debería cuidarnos es la que más nos ha dejado caer.
Nos duele porque somos víctimas de un pacto no firmado con nosotros mismos. El pacto de sobrevivir a costa de negar lo que sentimos. El pacto de ser fuertes para otros y débiles para nosotros. El pacto de construir muros que nos aíslan aún más. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí sigues. Respirando con el peso de lo que no dijiste, con la carga de lo que no te permitiste sentir. Y eso, aunque a veces parezca lo contrario, es la mayor prueba de valentía. Porque seguir existiendo cuando te duele hasta el aire es un acto de rebelión. Un acto sagrado de resistencia. Pero la verdad más profunda, la verdad que pocos se atreven a mirar, es que esa herida también es puerta. Puerta hacia un lugar donde la fragilidad se vuelve fuerza, donde el llanto se vuelve canción, donde la pérdida se vuelve renacer. Porque la luz que buscas no está en el afuera, no está en manos de otros. Está aquí, dentro de ti, esperando que te detengas a escucharla, que te atrevas a abrazarla. Permítete ser frágil. Permítete caer en el abismo de tu propia tristeza sin miedo. Permítete llorar sin culpa, sin prisas, sin excusas. Porque solo desde la honestidad brutal contigo mismo puede surgir la sanación verdadera. Y cuando estés en ese silencio profundo, sin respuestas, sin certezas, recuerda que no estás roto. Que tu alma no es un cristal que se quiebra, sino un río que se reinventa cada día, que se abre camino entre las piedras y encuentra su cauce en la tormenta. Que tu esencia no depende de lo que perdiste ni de lo que te arrebataron. Que eres más grande que tu dolor, más fuerte que tu miedo, más eterno que tu sufrimiento. La transformación no es un milagro externo. Es el acto íntimo de mirarte a los ojos y decir, aquí estoy. Soy suficiente. Estoy dispuesto a amarme incluso en mis sombras. Es la promesa silenciosa de no rendirte ante la oscuridad, de ser luz para ti mismo cuando todo parezca derrumbarse. Y así, poco a poco, las lágrimas dejarán de ser solo tristeza. Se convertirán en lluvia que limpia, en río que arrastra las cadenas, en mar donde tu alma aprende a nadar libre. Porque llorar no es perder la batalla, sino ganar la conciencia. Es dejar caer el lastre para elevarte más allá de tus límites. Por eso, no temas a tu dolor. No huyas de tu tristeza. No te avergüences de tu vulnerabilidad. Esa es la semilla de tu humanidad. El latido verdadero de tu existencia. La raíz profunda que te sostiene cuando el mundo se derrumba. Y cuando aprendas a abrazar esa herida, esa soledad, ese llanto, descubrirás que dentro de ti hay una fuerza invencible. Un fuego sagrado que no consume, sino que ilumina. Un amor silencioso que nunca te abandonó. Un hogar eterno que siempre estuvo esperando tu regreso. Entonces, podrás levantarte, con las manos temblorosas pero el corazón firme, y decirle al mundo, y a ti mismo, que no eres la suma de tus caídas, sino la historia infinita de tu lucha y tu renacimiento. Y en esa historia, eres el héroe más valiente y verdadero que jamás conocerás. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.